Hola, hoy te hablaré sobre el narcisismo. En particular, te daré 5 indicadores bastante precisos que si los encuentras en tu carácter o en tu forma de ser, podrían encenderte una alerta respecto al narcisismo. Pero aquí, antes de adentrarnos en estos 5 aspectos, es importante hacer algunas premisas juntos, hablar un momentito sobre el narcisismo. Mira, ya lo he hecho en varias contribuciones que sin duda te invito a ver en el canal YouTube o en el sitio ricogambo.org. Pero aquí me siento en la obligación de decirte que una componente de narcisismo es algo que, de una forma u otra, todos tendemos a tener un poco, todos tendemos a tener o hemos tenido lo que se llama la herida narcisista, que de alguna manera da origen a un trastorno, que es el del narcisismo, donde el trastorno es un indicador. Es como decir una categoría que se asigna cuando la peculiaridad en este caso de la mente de una persona es tal que limita al menos 3 funciones fundamentales de la vida, que son los afectos, el cuidado de uno mismo y el trabajo, la vida social y la actividad. Para hablar del trastorno narcisista, deberíamos referirnos a una estructura tan peculiar que lleva a una limitación en estas 3 áreas de la vida, y de esto ya he hablado al referirme al trastorno narcisista de la personalidad, pero me gustaría darte algunas indicaciones que pueden ser ciertamente verdaderas en el momento en que te encuentras efectivamente con un trastorno anarquístico de la personalidad, pero que podrías de alguna manera ver en tu vida, reconocer también en ti mismo o en ti misma, incluso si no tienes un trastorno anarquístico de la personalidad declarado y tan estructurado, porque son características que algunos de nosotros tendemos un poco a tener. Hago esta premisa porque, ya sabes, sobre el narcisismo al final se ha creado también como decirlo, una fuerte presión mediática negativa, donde el narcisista es visto de alguna manera como un ser demoníaco, malo, que de alguna forma solo busca chupar la sangre de sus víctimas. En realidad, aquí está el rasgo narcisista, un rasgo ya diferente del trastorno, un rasgo narcisista de la personalidad. Es una componente que, lamentablemente, puede presentarse en la vida interior de una persona y que puede ser muy limitante para ella, aunque claramente puede llevarla, como veremos, a llevar a cabo acciones y comportamientos que pueden ser muy dañinos también para los demás, para las personas que están cerca de ella. Luego hay toda una distinción que se hace en las diferentes clasificaciones diagnósticas que se han realizado a lo largo de los años entre los diferentes tipos de narcisismo. Yo también he hablado de ello, narcisista overt en lugar de covert. Por ejemplo, aquí hay diferentes tipologías, pero digamos que hay características comunes que es útil revisar juntos y que, si las encuentras en ti de alguna manera, podrían darte indicaciones sobre una tendencia, al menos hacia el narcisismo, en la que vale la pena trabajar un poco. ¿Por qué? Porque se trabaja en ello. Así que, claramente, cuando se habla de las estructuras de la mente, como te he dicho, hay diferentes niveles. Así que llamémoslo un poco así. Naturalmente, si me doy cuenta de que tengo cierta tendencia, puedo, en esencia, trabajar en ella. Luego, esto depende de cuánto se haya estructurado a lo largo de la vida dentro de mí. Entonces, ¿cuáles son estas 5 señales que te invito a tener en cuenta para intentar entender si tienes una tendencia al narcisismo o si incluso te encuentras con un trastorno más estructurado? Por lo cual, claramente aquí, en cualquier caso, te remito a colegas aquí, psicoterapeutas, que puedan de alguna manera ayudarte en un diagnóstico. Aquí claramente esta contribución que estoy realizando ahora no es una contribución que tenga la pretensión de darte de ninguna manera una clasificación diagnóstica. Estos 5 aspectos que te mencionaré tampoco son exhaustivos para hacer un diagnóstico de narcisismo, pero como te he dicho, son indicadores interesantes a tener en cuenta. Entonces el primer indicador es un sentido de grandiosidad. Si tienes la sensación interior de tener precisamente este sentido de grandiosidad, este sentido de superioridad
respecto a los demás. Este es un primer indicador que debería ponerte un poco en alerta, esta sensación de valer más que los demás, de ser mejor que los demás, de merecer incluso más que los demás, y esta sensación de tener una grandiosidad. Porque ves, he conocido personas extremadamente grandiosas, es decir, personas que cuando las encuentras dices, mira, este realmente es un genio, una persona iluminada, que sin embargo era quizás humilde, que quizás era una persona moderada, era una persona tranquila, ¿por qué no? Aquí el sentido de grandiosidad, que es típico del narcisismo y que se ha justificado menos, es precisamente esta gran centración en uno mismo, como si fueras la persona más relevante. Investigaciones recientes, hablando siempre en términos de años, sobre el narcisismo, han mostrado cómo existe una correlación, por ejemplo, entre un estilo parental, donde los padres tienden a ser muy complacientes, muy cuidadosos, y el desarrollo posterior en el niño y luego en el adulto, de una forma narcisista, como si, de hecho, el hecho de ser siempre exaltado por los padres, ser puesto de alguna manera en un pedestal, y el hecho de ser un poco mimado por ellos parece ser una de las componentes que puede llevar al desarrollo de una estructura narcisista. Aquí, ¿cuál es la idea? Es que precisamente este sentido de ser mejor que los demás, que pueden hacer de diferentes estructuras, de diferentes situaciones como la que te acabo de mencionar, es un clásico del narcisismo en el narcisismo. Una visión clásica interpreta que la persona, en realidad más frágil en su interior, necesita aferrarse con uñas a este yo grandioso, por lo que es como si fuera un intento desesperado de mantener un poco unidos los pedazos de sí mismo. Aquí hay otra interpretación que se da a este yo grandioso, pero más allá de la causa, más allá del origen un poco, si te encuentras teniendo esta percepción de valer siempre más que los demás, de ser mejor que los demás, quizás deberías detenerte un momento y hacer alguna reflexión. La segunda señal es una necesidad constante de admiración y aprobación. Si te das cuenta de esto, y mira, es algo que realmente solo puedes evaluar contigo mismo, por eso es algo también muy íntimo. Sin embargo, si te das cuenta de que a menudo te encuentras en diferentes situaciones de la vida, sintiendo la necesidad de tener la aprobación de los demás, la aprobación de los padres, la aprobación de los amigos, la aprobación de la pareja, la aprobación de la sociedad, la aprobación de todos los demás, y de sentirte también un poco así, es decir, un poco en el centro de su atención. Aquí hay otro aspecto que debería hacerte reflexionar un momento. No me haría entender, como te decía aquí al principio, un poco de narcisismo todos lo tenemos, a todos nos gusta sentirnos vistos, sentirnos apreciados. Claro, estoy realizando un video en YouTube, por ejemplo, y si este video tiene millones de visualizaciones, indudablemente eso me hará sentir bien porque me dirá, bueno, mira, has hecho algo útil, algo bonito, algo que muchas personas han apreciado, ¿no? Está bien, y es una componente del narcisismo que también puede ser sana. El problema surge cuando el narcisismo, cuando esta necesidad de admiración y aprobación se vuelve, por ejemplo, tan importante que llena un poco nuestro espacio mental, de modo que incluso puedo no ser capaz de reconocer mis propias necesidades porque mi mayor enfoque está en sentirme apreciado o admirado por los demás. Por ejemplo, aquí ya entramos en un ámbito que entenderás bien que está más en la frontera entre la salud y la enfermedad, entre el bienestar y la patología. Por lo tanto, aquí está, si encuentras este segundo elemento, el de tener siempre, constantemente, una fuerte necesidad de admiración, de aprobación por parte de los demás, este también es un elemento que podría llevarte a reflexionar más sobre ti mismo o sobre ti misma. El tercer elemento es la falta de empatía. ¿Sabes? La empatía, sostenida por nuestras neuronas espejo, es un componente fundamental para la supervivencia de la especie.
pero también para nuestro bienestar psicológico, para nuestro bienestar relacional, y es la capacidad, en esencia, de sentir al otro, de sufrir con el otro, ¿no? Empatía, de vivir lo que el otro está viviendo, incluso simplemente mirándolo con una mirada, así que conmoverme si veo al otro, sufrir o alegrarme si veo al otro alegrarse. Aquí en el narcisismo, incluso en el narcisismo más patológico indudablemente, hay una falta de empatía, por lo que decimos que como rasgo un poco más sutil, tal vez suceden cosas a mi alrededor y me siento un poco insensible, como si esto no fuera importante para mí, no fuera relevante. Tal vez también suceden cosas malas, pesadas, y esto realmente no me afecta en absoluto, o me hacen solicitudes de ayuda y me siento un poco distante, un poco frío, como si para mí no fuera importante. Este también es un elemento, es un aspecto que podría considerar, porque como te he dicho, un poco de narcisismo podemos tenerlo todos, y a veces puede volverse limitante para nosotros mismos, ¿entiendes? Porque puede de alguna manera limitarnos, puede bloquear un poco nuestra vida, puede impedirnos, por ejemplo, empatizar, que es una experiencia bellísima porque empatizar con el otro significa poder sentir al otro, pero un narcisista necesita protegerse incluso de esto. ¿Por qué? Porque experimentar lo que el otro siente significa desviar la atención de uno mismo hacia el otro, y como te dije antes, estar enfocado en uno mismo es una manera de gestionar ese sentido de fragmentación, que de alguna manera vive el narcisista, precisamente porque en realidad no tiene un yo tan sólido como tal vez muestra este yo grandioso. Por lo tanto, aquí, en realidad, la empatía es algo que saca al narcisista de sí mismo, algo que no puede permitirse hacer tan fácilmente. Cuarto elemento, interesante, importante, clásico del narcisismo, que te invito claramente a evaluar y considerar, es la tendencia a aprovecharse un poco de los demás. Entonces, también aquí, nuestra sociedad es un poco narcisista desde este punto de vista. He hablado, por ejemplo, de la maldad, del factor D, el factor oscuro de la personalidad, definido como la tendencia a preocuparse por uno mismo en esencia, incluso con la conciencia de ir en contra de los intereses del otro, además de contarse una serie de historias para justificar sus propias acciones. Esto se considera un poco el factor oscuro de la personalidad, del cual el narcisismo es sin duda una componente. Aquí te hablo precisamente de la simple tendencia a aprovecharse de los demás, es decir, si te das cuenta de que haces las cosas sin tener en cuenta las necesidades de los otros, pero permaneciendo siempre un poco demasiado enfocado o más enfocado en las tuyas. Por lo tanto, debes hacer un análisis lo más objetivo posible solo contigo mismo. Así que no necesitas engañarte, donde te das cuenta de que de hecho tal vez las cosas que haces no tienen en cuenta las necesidades de los demás en gran medida, sino que solo se centran en las tuyas, incluso a veces con una intención consciente de aprovecharse de los recursos, las energías y las disponibilidades del otro. Así que este también es un indicador que debería ponerte un poco en alerta. Otro elemento, el quinto que te doy aquí hoy, luego habría otros que se podrían profundizar, así que quizás escríbeme en los comentarios para que hablemos de ello, veamos si podemos introducir otras contribuciones sobre este tema. Es la envidia, porque ves, la envidia es una emoción fuerte que vive en lo profundo del narcisista. Envidia mezclada también con un sentido de rencor hacia los demás, porque en realidad, como te decía, el narcisismo nace de una herida narcisista que surge de no haberse sentido plenamente reconocido, de no haberse sentido plenamente amado, de no haberse sentido realmente visto, de no haber podido vivir ese sentido real de contacto con el otro. Tanto es así que el narcisista al principio, el clásico narcisista, tiende a tener esta necesidad de una gran fusión con el otro, de una gran cercanía, de una gran intimidad, casi en busca de esa compenetración que nunca ha logrado vivir realmente, de esa profunda cercanía afectiva, que sin embargo típicamente se revela en un drama, porque luego hay esta gran separación, hay este gran distanciamiento con el otro, cuando el narcisista se da cuenta de que el otro no es ese objeto idealizado, igual a sí mismo, que de alguna manera
había vislumbrado al principio. Luego, hay varias distinciones. El narcisista es un poco maligno, aquel que en realidad lo hace de manera consciente. En fin, aquí se abre un campo amplio, que ahora no es el momento de profundizar. Pero aquí, si te das cuenta de que tienes un poco esta tendencia a sentir envidia hacia los demás, a sentir también un poco de rencor, esta sensación de injusticia hacia la vida, esto también es un indicador bastante interesante a tener en cuenta para hacerte reflexionar quizás sobre algo que no es necesariamente una patología o un trastorno para el cual te invito claramente a hacer un análisis un poco más profundo, pero puede ser más bien una tendencia, un rasgo, una herida narcisista no sanada que de alguna manera puede llevarte a tener este desplazamiento hacia ti mismo, que como te decía, puede tener toda una serie de complicaciones en tu vida, porque banalmente si tienes rasgos narcisistas acentuados que te limitan en las relaciones, por ejemplo, será difícil que realmente puedas vivir una relación de valor a largo plazo, que realmente puedas experimentar un sentido de cercanía e intimidad con el otro, que realmente puedas sentirte parte de la vida con el otro, sentirte verdaderamente en contacto. Porque banalmente, si yo tengo esta visión de mí mismo que permanece un poco en este pedestal, que se siente diferente a los demás, que se siente separado, merecedor de más, entonces quizás no puedo obtener lo que quisiera, así que entro en todo ese ciclo de frustración. Aquí, típicamente, esto no ayuda, no hace sentir bien en la vida, estos son solo 5 indicadores, como te decía, seguramente hay otros, valdría la pena quizás hacer algunas profundizaciones, si te interesa, escríbeme tranquilamente en los comentarios y luego lo pensaré y trabajaré en ello. Para el resto, te invito, como te decía, a ver los otros contenidos que ya he realizado sobre este tema y si quieres, también a explorar en el sitio, en la búsqueda por temas. Si escribes narcisismo, aparecerán varios posts y por lo tanto también videos. En mi sitio ricogambo.org. Hasta pronto.